Muy bien, estimados, estimado Valentino. Según lo que me consultaste, se puede colocar el microcontrolador que programamos con este bitonal en el hardware original Kimbox. Pero vamos a tener algunas consideraciones para respetar las buenas prácticas. Yo acá estoy con el programa, bueno, siempre se abre esta ventana que no es necesaria. Estoy con el proyecto con el cual venimos trabajando en los videos anteriores. Acá tenemos el programa del bitonal. Bueno, este return está al pedo acá, porque no retornamos. Ese return va dentro de una función. Cuando luego de esa función sale un dato, se retorna un dato hacia otra parte del programa o hacia otra función. Pero esta, como es la función principal, no devuelve ningún return con ningún dato a ningún lado. Entonces está de gusto, no cumple ninguna función ese return, por eso lo borramos. Las consideraciones son las siguientes. Vamos a sacar el chip original, que es este, bien, y vamos a poner el que acabamos de programar con este programita. Las consideraciones que vamos a tener para respetar las buenas prácticas, como decía, tienen que ver con lo siguiente. En el circuito, en el hardware original, bueno, las patas de salida son las mismas con las que ya estamos trabajando y ya lo consideramos. Sin embargo, para que el sistema funcione, necesitamos habilitar este relé o relay, que es el que le administra el positivo al transformador. Porque a pesar de que estemos sacando la señal, o sea, yo pensando en que vamos a colocar nuestro microcontrolador con el bitonal que hicimos en este hardware. Bueno, el relé no va a estar pegando, entonces el transformador, a pesar de que estemos sacando señal por las patitas 1 y 2, el transformador no va a tener el positivo, entonces no se va a escuchar nada. Y tenemos que, para esto, también configurar como salidas el puerto A, perdón, el puerto B, porque trabajamos hasta el momento con el puerto A solamente. O sea, acá hicimos lo justo y necesario para generar un bitonal, que esencialmente hace eso. En el próximo video, cuando ya empiece a trabajar en la rampa y en tocar los tonos, es más, como no quedó perfectamente afinado con el tono original, el bitonal, vamos a tocar y a afinar un poquito nuestro programa para que suene exactamente igual. Es más, acá lo tengo preparado todo. Tengo colocados el microcontrolador programado recién por nosotros y el original, para ir probando con el mismo parlante un micro y el otro para ver cómo suenan y si hay alguna diferencia, porque a pesar de que lo podamos ver con el analizador lógico, bueno, también lo podemos escuchar. Entonces quiero basar la afinación del bitonal, quiero basarlo en respecto a lo que se puede escuchar, más allá del analizador lógico, que ya por el momento no lo voy a tocar más, ese tema. O sea, esa es una herramienta fundamental para poder medir con precisión y relevar información o controlar pulsos que estamos sacando del microcontrolador. Porque también hay que considerar que estamos trabajando con el oscilador interno del microcontrolador, y eventualmente existen diferencias, a pesar de que lo configuremos en 4 megas, oscilación interna, etcétera, no son perfectamente al nanosegundo exactos o exactas esas mediciones de tiempo o esta velocidad. Así que ojo con eso, no nos confiemos al 100% de que al nanosegundo esto respeta tal cual en esa proporción los tiempos, ¿no? A la perfección. Entonces, bueno, una segunda capa de control es obviamente escuchar el tono. Bueno, eso en el siguiente video. Ahora vamos a tener estas consideraciones de las que estoy hablando, ¿no? Porque quiero sacar el microcontrolador original Kimbox y poner este bitonal para escuchar a ver cómo suena en el hardware Kimbox. Entonces, para eso voy a hacer lo siguiente. Voy a configurar, bueno, hablando de las buenas prácticas, yo conociendo cuál es el hardware, o sea, o la parte electrónica física, ¿qué veo acá? Veo que estoy utilizando la 1 y 2 como salidas, ¿no? En la 3 que tengo dos resistencias que están prácticamente en serie a 5 voltios positivo.
Entonces acá voy a estar teniendo, a pesar de que son entradas de alta impedancia, o sea, no hay consumo ni nada, estoy teniendo una tensión afuera de la patita número 3. Entonces esa la voy a dejar mejor configurada como entrada. La 4 y la 5 están a negativo, entonces también las voy a dejar configuradas como entradas. Todo esto por motivos de seguridad, ¿sí? de una relativa seguridad, para que eventualmente al encender el microcontrolador o cualquier ruido de alta frecuencia que se genere y las patitas se activan sin querer o sin que sea algo esperado, no exista flujo de corriente. Entonces, si configuramos como salidas a esas patitas que están conectadas a, por ejemplo, a más 5 voltios a través de resistencia, o a negativo, y las dejamos como salidas, bueno, por ejemplo, las que están a negativo, si se activa por un instante, voy a estar teniendo una salida con el máximo consumo posible porque está negativo. Entonces las voy a dejar como entradas. Lo mismo pasa con la de 5 voltios. Si yo lo dejo como entrada y no leo las entradas, no va a pasar nada. Pero como acá veo eso justamente, que están conectadas como a alimentación, yo las voy a dejar como entrada. Como salida las puedo dejar cuando no hay ningún punto de alimentación o de power a la salida. Entonces yo acá tengo la patita número 3, 4 y 5, las voy a dejar como entradas. Entonces para eso voy a recurrir, para hacer más gráfico, ¿no?, al binario, ¿no? ¿Cómo sería? Bueno, son del puerto A, tris A, son 8 patitas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y acá siempre es buena práctica basarse en la hoja de datos oficial, ¿no? Entonces acá estamos con la hoja de datos oficial. Tengo el circuito y tengo la patita 3, 4 y 5 corresponden a... Acá estamos, 3, 4 y 5. Bueno, la 5 está bien, perdón, es la alimentación, es negativo. La 3 y 4, la 3 y 4, ahí está, la 3 y 4 las voy a poner como entrada. Igual hay muchas cosas que son caprichosas mías o a costumbres mías, que a medida que vayas practicando te vas a dar cuenta si tienen sentido o no, pero bueno, son costumbres o buenas prácticas entre comillas según mi criterio. Entonces las 3 y 4 son RA4 y RA5. Las voy a dejar como entradas. RA4 y RA5. Entonces acá tenemos 0, 1, 2, 3. Estoy acá, ¿no? Parado. Este es el primer bit que tengo hacia la derecha. Depende cómo me veas en la cámara. Pero bueno, este bit siempre a ese se le identifica como el menos significativo. Y ese es el 0. Siempre empiezan de derecha a izquierda. 0, 1, 2, 3. O sea, a pesar de que sean 8 bits, el primero siempre se identifica como el bit 0. Y acá tenemos la hoja de datos. Tenemos RA0, RA1, RA2, RA3. Entonces yo RA4 y RA5 las voy a convertir en entradas. ¿Bien? Entonces 0, 1, 2, 3, 4 y 5. De esta forma tenemos como output, fíjate que el 0 es como una O, ¿no? Como digo siempre. Output, output, output. Esto es RA 0, 1, 2, 3. Input, input, output, output. Entonces tenemos todas salidas menos estos dos, ¿no? Que son entradas. Los 1 son como una I de input, entonces queda como entradas. Eso hace el registro tris, que es un registro de configuraciones. En este registro desactivamos los comparadores analógicos, porque también se pueden utilizar las entradas del PIC como si fueran operacionales. Entonces con esto nos aseguramos de que no haya ningún tipo de operacional, ni las patitas cumplan otra función más que una salida digital, salida o entrada digital. ¿Ven?
Ahora, otra buena práctica es comenzar encendiendo o dejando todo en cero. Pero bueno, primero vamos a configurar el puerto B. Así como hicimos con el tris A, vamos a hacer con el tris B. Con el registro tris B que está asociado al registro port B que agrupa a las patitas de salida del puerto B. Bien, entonces tris B no es el puerto B, es un registro de configuraciones que está asociado y que les asigna roles a los bits que son los que conforman las patitas del puerto B. Bien, las 8 patitas del puerto B. Entonces tris B, vamos a hacer lo mismo, vamos a tener las consideraciones del hardware original. ¿Qué tenemos en el B? Recordemos cuál es el puerto B. Acá tenemos RB0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Estos son los 8 bits u 8 patitas que agrupan, que están agrupadas y que conforman el puerto B. Entonces vamos a configurar, son estas 4 de este lado y estas 4 de este lado, ¿cierto? Y acá sí son, bueno, la patita 13, por ejemplo, es la que activa el relé. Entonces esa tiene que ser salida. Veo que todas las demás no están conectadas ni a negativo ni a positivo. Entonces las voy a configurar como salidas. Entonces, a pesar de que se pongan en 1 o en 0, las patitas, por cualquier eventualidad, no va a existir consumo ni corriente o nada crítico. Entonces las voy a dejar como salidas. Estas serían RB7, 6, 5 y 4. Entonces vamos a hacer el ejercicio del binario acá. Vamos a hacer el ejercicio del binario. Acá tenemos entonces los 8 bits. Los 8 bits que conforman las 8 patitas del puerto B. Y estoy asignando con el tris, estoy asignando roles a esas patitas para que sean entradas o salidas. Y quiero que estas 4, o sea, B7, 6, 5 y 4 sean salidas. Entonces tenemos 7, 6, 5 y 4, 7, 6, 5 y 4, 7, 6... faltaba un 0 ahí está, 7, 6, 5 y 4 como salidas. Y las otras tenemos acá, tenemos como tenemos un diodo en la patita 9 por ejemplo y en la 6 tenemos diodos apuntando. Entonces, más allá de lo que haya del diodo para atrás, el diodo es como una válvula de retención, permite el flujo del agua o en este caso, perdón, de electrones en un solo sentido. Entonces, y como están apuntando hacia el micro, no hay problema si las dejo como salidas, no va a existir consumo de corriente. Entonces voy a dejarlas la 9 y la 6 que corresponden a RB3 y RB0 las voy a dejar como salidas. En ese sentido vengo acá, RB0 dije que es este bit, y RB6 la voy a dejar como salidas. Y las otras dos, tengo una que va a negativo y mi criterio es dejarla como entrada, como hicimos acá con esta que es RA4, perdón, o RA5, no, RA5 creo que es esta RA5, que originalmente en el hardware está conectada a negativo. Bueno, RB acá, esta cuál sería RB2, la voy a dejar también como entrada. Entonces vengo para acá, RB0, 1, RB2, vamos a dejarla como entrada. Y en la 7 que tengo en el hardware original, en la patita 7, que la patita 7 es RB1. Bueno, en la patita 7 tengo la entrada de datos de la palma, y como este es un trabajo de comunicaciones RS232 o UART o USART,
en ese tipo de comunicaciones siempre se sostiene un estado alto, o sea, siempre hay 5 voltios o entre 4,5 y 5 voltios. Y cuando la palma, que la tengo acá conectada, envía información serie, para generar los bits o los pulsitos de entrada de la información por esa patita, ese estado alto baja y ahí comienza la transmisión de datos y después vuelve a quedar en estado alto. O sea que no lo puedo dejar como salida, porque justamente es una entrada de datos. O sea, en el hardware original está considerado que exista alimentación ahí permanente, porque estas dos patitas, la 7 y la 8, la 7 y la 8 en el microcontrolador son internamente, la arquitectura del microcontrolador tiene el hardware, o sea, está físicamente preparado para transmitir y recibir y trabajar con ese nivel en alto. Entonces es una conexión interna, física, que permite tener esa patita en estado alto. Entonces, por un lado vamos a tener la palma trabajando con la patita de salida del PIC que tiene acá adentro en estado alto, y si lo dejamos como salida va a haber una confusión o un problema. Entonces vamos a dejarlo como entrada. Bien, en resumen eso, vamos a dejar esa patita como entrada. La patita número 7 que es RB1. Bien, entonces la patita 7 que es RB1 como entrada. O sea que prácticamente estamos dejando el tris B, perdón, ¿por qué puse estos 4 como entradas si son salidas? Habíamos dicho que estos 4, RB7, 6, 5 y 4, lo íbamos a dejar como salidas. Entonces ya me di cuenta de eso. Qué estupidez. 1, 2, 3, 4. Entonces tenemos las 4 patitas RB0, 1, 2 y 3 como entradas, y las otras 4 RB serían acá RB0, 1, 2, 3, RB4, 5, 6 y 7 como salidas. Bien, luego tenemos la configuración esta para indicar que vamos a estar trabajando sin comparadores. Y otra buena práctica, además de tener estas consideraciones de entradas y salidas respecto al hardware en el que vamos a probar el micro, es de iniciar el sistema con todo en cero. Entonces, para hacer eso vamos a iniciar por B. Vamos a iniciarlo en 0. Yo me acostumbro a usar siempre en hexadecimal. Entonces, incluso acá, bueno, lo dejo en binario para que sea más visual o más entendible de forma visual, más simple. En videos posteriores, una vez que quede claro cómo programar los tonos, me gustaría mostrar cómo se puede optimizar el código, incluso cómo usar funciones para que quede todo más ordenado, más entendible y mejor estructurado. Pero por el momento vamos a dejar todo así para que sea más visual y más de alto nivel para entender qué es lo que está pasando a simple vista, para tampoco andar comentando todo acá al costado, ¿no? Entonces, bueno, el puerto B lo inicio todo en 0. Acá estoy trabajando directamente sobre el puerto. Entonces este registro es el puerto. En cambio, estos que están acá son registros de configuración asociados a los puertos. Entonces voy a agarrar y voy a iniciar los puertos así. Puerto A y puerto B en 0. Bien, de esta forma no va a haber ningún dato, ningún pulso ni nada cuando inicie el sistema o cuando se resetee. Bueno, esas consideraciones. Y la otra consideración es esta que mencionaba acá, que si queremos probar el microcontrolador con el tono bitonal en este sistema, en este hardware, necesitamos colocar... y acá estoy viendo que estos también están a negativo. Este es el puerto A. Este es el puerto A, A6 y A7. A6 y A7. A6 y A7 vamos a dejarlas como entradas.
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a dejarlas como entradas. Ahí está. Voy a guardar. Bien. Bueno. Voy a compilar esto a ver qué pasa. Muy bien. A medida que vas haciendo el programa, vos podés ir compilando acá para ver si salta un error. O sea, a pesar de que no esté terminado, o incluso cuando estás iniciando el proyecto o el programa, vos le das compilar y tiene que salir esto acá en verde, en Successful. O sea, como que la construcción, la compilación fue exitosa. Y ahí te vas asegurando de que no hay warnings o errores críticos que después se van a amontonar y van a ser un problema. Entonces ya de entrada, con las cosas elementales y básicas, esto funciona. Estaba comentando, bueno, esto es el agregado que hice recién, y porque lo estaba viendo en el momento, yo quiero que el relé inicie pegando, y el relé está en la patita 13. Y en la patita 13 tenemos RB7. Entonces, acá el puerto B, por ejemplo, yo lo puedo trabajar a nivel binario también. Y no voy a iniciar todo en 0, sino que voy a hacer así, le voy a poner en binario. Vamos a recurrir a la vieja y confiable, que es visualizar patita por patita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y es RB7 la que quiero que inicie encendida, o sea, en estado alto. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, perdón, siempre es bit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, el último, el más significativo, que es el primero que está sobre la izquierda, ese es el bit 7 del puerto B. Entonces de esta manera yo inicializo todos en estado bajo menos el 7, que es este que está acá, RB7, que es el que tenemos vinculado al ULN que va a habilitar el relé. ¿Sí? Recordemos que el ULN recibe un 1 por la patita número 4, en este caso por el canal, perdón, por el canal 3, recibe un 1. Cuando tiene un 1 digital por acá, habilita negativo por el otro lado, y ahí es cuando el relé pega y le da positivo al transformador. Y como acá, para que suene el bitonal, simplemente vamos a poner el PIC, vamos a alimentar el sistema y tiene que sonar, tiene que estar siempre en 1. Y vamos a utilizar, para que pegue el relé, la salida esa en 1 permanente. Entonces podemos hacerlo así, o podemos hacer así también. Podemos inicializar todo en 0 y posteriormente podemos apuntar únicamente a la patita 7, perdón, al bit 7 del puerto B, que es la patita 13 en el microcontrolador. Y lo podemos hacer así, mira, por B.bits, perdón, por B.bits punto RB7 es igual a 1. Ahí. Si yo compilo acá, bueno, ahí ya te das cuenta que lo identifico. Yo compilo, no tira ningún error. Entonces, de esta forma, por bbits.rb7 estoy apuntando y poniendo en 1 la patita número 13, que es esta, RB7. De la misma forma, yo puedo apuntar a cualquier patita para trabajar a nivel bit y no a nivel puerto, que es lo que estamos haciendo acá. Por ejemplo, acá estamos trabajando a nivel puerto. ¿Por qué? Porque además de poner en 1 una patita, necesitamos poner en 0 otra, y viceversa. Estamos trabajando con más de un bit a la vez para ahorrar procesos, para ahorrar tiempo. Porque acá también nosotros en el puerto A podemos repartir esta instrucción en 2. A nivel bit, trabajando con el bit que corresponde a la patita 1 y a la patita 2 de forma individual, pero no, al trabajar en modo o al trabajar apuntando a todo el puerto, estamos trabajando a nivel puerto, y en una sola instrucción hacemos 2 cambios en 2 bits. Bien, pero bueno, te quería mostrar eso, ¿no?
que de esta forma es como vamos a trabajar a nivel bit individual. Y acá lo que estoy haciendo es iniciar, bueno, primero asignar roles a los bits, a las patitas de los puertos, que a propósito, bueno, si revisás la hoja de datos, RA5 puede ser solamente entrada, y yo acá RA5 0, 1, 2, 3, 4, 5, bueno, la configuré como entrada considerando que está acá negativo, ¿no? Pero bueno, esas consideraciones también hay que tener, que lo ideal al fabricar o diseñar es leer la hoja de datos y ver qué restricciones o qué limitaciones tienen las patitas para, por ejemplo, considerar eso, ¿no? Por ejemplo, RA5 es una pata que solamente puede trabajar o como reset o como entrada, no puede trabajar como salida digital. Después esta RA4 también tiene una limitación. Esta RA4 se identifica cuando uno la configura como salida, internamente es como un transistor con colector abierto. Entonces si la quiero utilizar como salida, a esa patita voy a tener que poner una resistencia pull-up de forma permanente, si la utilizo como salida. Entonces, bueno, son todas consideraciones que se tienen al diseñar y al trabajar con microcontroladores, y al querer utilizar las patitas, conocerlas, ¿no? ¿Qué va a hacer? Y asimismo, bueno, conocer todo el micro, ¿no? Pero a nivel patita hay que saber qué limitaciones hay. Y después esto otro que te comentaba, ¿no? Acá tenemos el comparador, el 1, el 2, el valor de referencia. O sea, las patitas, además de trabajar como entradas o salidas digitales, eventualmente tienen otras funcionalidades, como acá, por ejemplo, TX y RX, que es comunicaciones. Entonces hay patitas que están destinadas, hay otros microcontroladores que tienen, por ejemplo, entradas o analógicas, y así, infinidad de otros protocolos de comunicación, etc. Entonces ya está predispuesta las patitas para ser configuradas de determinada manera. Entonces, bueno, eso te quería comentar. Y acá yo lo que voy a hacer es, ya que estoy inicializando, vamos a dejarlo así visual. Vamos a dejarlo visual. 1. Ahí está. Estoy inicializando el puerto B con todo en 0 menos RB7, que es la salida al relé. Y otra cosa que vemos acá, que ya que estamos, te voy a mostrar, bueno, esto lo voy a compilar. De esta forma, con este programa, o como te comenté también por WhatsApp en nuestra comunicación interna, de cualquiera de las dos formas, como te comenté ahí o acá, viéndolo así con las buenas prácticas, vas a poder colocar este microcontrolador PIC con el tono bitonal en el hardware original Kimbox. Bien, bueno, hasta ahí espero que esté claro. Cualquier cosa, ya sabes que me avisas de forma interna o privada. Bien, porque a propósito de esta información, estos son, bueno, videotutoriales específicos para una persona o un grupo de personas que son los que patrocinan este contenido. Entonces, de ahí en más puedo o no liberarlo para que cualquier otro pueda acceder a esta información. Sin embargo, la prioridad y la exclusividad es para estas personas que patrocinan o que pagaron para poder obtener este contenido exclusivo, y con lo cual yo también doy asesoramiento de forma privada. Entonces yo les hago los videotutoriales y a su vez respondo a sus consultas, a sus preguntas, para que puedan lograr lo que están buscando. Bueno, ¿qué otra consideración tenemos que tener? Hasta acá estaría más o menos claro. Esto te iba a mostrar. ¿Ves esta línea roja que está acá? Que indica como un margen. Bueno, esto se puede sacar si molesta. Esto como era, venimos acá, opciones, editor, formateo, todos los lenguajes. Acá, el margen derecho está en 80. Si me molesta ahí en 80, yo lo puedo poner en 180. Fíjate lo que pasa si acá le pongo 180. ¿Qué pasa con el margen? Se corrió acá, ¿ves? Acá a la derecha, entonces ahí ya no me molesta. Si es que lo querés sacar. Otra cosa o ventana útil acá, siempre, no sé por qué no me aparece acá, es ventanas, el dashboard acá.
acá, ¿ves? Donde te muestra qué porcentaje estás utilizando de las memorias. ¿Ves? De datos y de código. Acá sobre la izquierda tenemos, estamos usando un 3%. Un 3 y un 4%, nada más. Bien, o sea, tenemos memoria para rato. Recordad que son 2K de memoria que tenemos en este microcontrolador. Así que bueno, hasta acá dejo este video. Con esta información tenés que ya poder probar el microcontrolador con el bitonal en el hardware Kingbox con seguridad, con total seguridad y tranquilidad. Si es que no se me pasó nada. Si no, contame a ver qué problema tuviste. Y bueno, ahí vamos viendo. Ya en el próximo video vamos a hacer la rampa de sonido, que ya sé que hay ansiedad y que está todo a mano, ¿no? Que esencialmente lo que voy a hacer es modificar estos valores, o sea, convertirlos a variables, porque acá no son variables, sino que son números. Ni siquiera cumplen el rol, bueno, relativamente cumplen el rol de una variable constante. Sin embargo, acá son simplemente números que en el momento de que el programa se compila, estos números que están acá van a reemplazar estas palabras. Simplemente eso es lo que va a suceder. ¿Bien? En cambio, para generar las rampas de sonido y los cambios de la sirena, vamos a tener que trabajar con variables. Las variables sí, son contenedores que van a tener su propio nombre, así como acá, pero en tipo variable. Y estos números van a tener que cambiar en función del tiempo y respetando los márgenes de seguridad que consideré en los videos iniciales. Bien, para no pasarnos en agudos ni en sonidos bajos que puedan quemar los transistores, o las altas frecuencias que puedan quemar el driver o la membrana de la bocina o de la corneta o del parlante o de la sirena, como quieras llamar. ¿Bien? Pero bueno, se entiende. Así que bueno, nos vemos en un próximo video.